Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ubicarnos, por favor, en el Salmo 19. Salmo 19. El título que le he colocado acá, dice el Salmo 19, las obras y la palabra de Dios. Sin embargo, para resumir en un título este hermoso salmo, podemos decirlo, la gran estima que se le debe a la ley de Dios. La gran estima que se le debe a la ley de Dios. Vamos a leer completo el salmo. Son 14 versículos, vamos a leerlo completo. Las obras y la palabra de Dios dice: al músico principal, salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Salmo 19 es uno de los salmos más hermosos que hay en este libro del Salterio, el libro de los Salmos. El tema general de este salmo es la revelación de Dios. Dios se revela, Dios se da a conocer. Ese es el tema general o principal del salmo. Solamente que se da a entender o se revela de diferentes formas, o nos habla de las maneras en cómo Dios trata de comunicarse con el hombre. Pero no solamente nos habla de las formas que Dios ha usado para revelar, para dar a conocer su voluntad al hombre, sino que también nos habla de la respuesta que el hombre debería tomar ante esa revelación de Dios. El Salmo lo podemos colocar en tres encabezados. Número 1, desde los versículos 1 al 6 nos habla acerca de la naturaleza, cómo Dios usa la naturaleza para revelarse. En segundo lugar, los versículos 7 al 9 nos hablan del mensaje del mensaje audible, Dios usando la ley. El mensaje audible de Dios, Dios usando la ley. Y en tercer lugar, los versículos del 10 al 14 nos habla de la respuesta que debe tener una persona cuando se encuentra con la ley de Dios. Primera parte de los versículos del 1 al 6, segunda parte, versículos del 7 al 11, y la tercera parte, del 7 al 10, del 7 al 9, y la última parte del
10 al 14. Algunos comentaristas hablan acerca de que estos son dos salmos diferentes compilados en uno. Algunos dicen, bueno, por la temática. Primero se habla de la naturaleza y luego abruptamente habla de la ley de Dios, como si no tuviesen cosas en común. Es como algunos han sugerido que, bueno, la primera parte, los primeros 6 versículos, data de un salmo muy antiguo y ya en los tiempos de Esdras, el sacerdote Esdras, entonces se termina esa otra parte porque ya de alguna manera se entiende el conocimiento de lo que es la ley de Dios o la Torá o todos los manuscritos inspirados. De hecho, la primera parte se conoce como, los primeros 6 versículos como un himno de glorificación, ¿sí? Es un himno, realmente se está exaltando, se está elevando algo, en este caso se está exaltando a Dios usando la naturaleza para darse a conocer. Y en segundo lugar, ¿verdad?, la otra parte de este salmo que va desde el 7 en adelante, nos habla de que es un salmo sapiensal. Es como que hay 2 salmos en uno. Sin embargo, la tradición judía los ha conservado en un solo salmo. Bien sea que sean dos salmos diferentes, como dicen algunos, o que hay otros que dicen no, siempre fue una unidad pensada de esta manera tal como la conocemos. Lo cierto es que aquí como la tenemos es como la tradición judía siempre lo ha conservado y lo ha entendido que deben estar juntas. Este es un salmo que se encuentra en la categoría de los salmos de la ley. Salmos de la ley. Recuerden, hay salmos imprecatorios, hay salmos de confesión, hay salmos de súplicas, hay salmos de alabanza, pero en este caso, este sería un salmo de la ley, tal como el Salmo 119. El salmo presta atención y su centralidad está en la ley de Dios, exaltar la ley de Dios, lo trascendente que es la ley de Dios. Aquí se garantiza entonces o se caracteriza por levantar lo que es la ley en superioridad con el resto de las cosas. La ley es infinitamente más valioso que otras cosas. La ley es infinitamente más elevado que inclusive la grandeza que nosotros vemos en la naturaleza. La cotidianidad, hermanos, no nos permite detallar lo que es la naturaleza, los ciclos de la naturaleza. De hecho, el Salmo detalla, por ejemplo, lo que es un día, lo que es la noche, y dice cómo transcurre el día hablando del sol, y se enfoca en hablar del sol, en el recorrido del sol, en cómo es el constante recorrido de él y la majestuosidad del sol, y eso lo va a contrastar con la ley de Dios. El tema principal es la ley de Dios, no la naturaleza, es la ley de Dios, ¿ok? Es el tema principal. También hay semejanzas, obviamente, de hecho, de este salmo con los himnos de alabanza en general. Los himnos de alabanza se enfocan en exaltar a Dios, la persona de Dios, los atributos de Dios y las obras de Dios, y los exalta y los alaba y glorifica a Dios, pero en el salmo de la ley levanta y glorifica su palabra. ¿Okay? Son muy parecidos, son cantos de alabanza, pero en este caso acerca de su palabra. He titulado el Salmo 19 como la gran estima que se le debe a la ley de Dios. Y es lo que se nos enseña básicamente en este Salmo 19. Hay 2 maneras de resumir este Salmo. Vamos a decirlo y luego vamos a ir detallando poco a poco los versículos. Pero lo primero que vemos en los primeros 6 versículos es que Dios usa la naturaleza para declarar su grandeza y su gloria. Y el propósito de la naturaleza es precisamente declararle eso al hombre. El hombre no tiene excusa de decir no existe Dios.
La naturaleza se encarga de dar un mensaje claro y contundente. Un mensaje silencioso, un mensaje sin palabras, pero un mensaje fuerte. Fíjense cómo dice en el versículo 3 y el versículo 4. No hay lenguaje, no hay palabras, no es oída su voz, pero por toda la tierra sale su voz. Hasta el extremo del mundo sus palabras. No es algo audible, pero es lo visual. Nadie puede decir no existe una mente detrás de la creación. Pero el hombre falla en percatarse de ese mensaje que nos da la creación, porque el hombre simplemente no estima a Dios, no le importa a Dios. Por lo tanto, Dios en su misericordia, porque Él podía dejarnos, hermanos, solamente con ese mensaje claro, pero el que falla es el hombre en no percatarse, en no darse cuenta. Y aún así Dios condesciende y da su voluntad de manera escrita, de manera más específica. Es una comunicación ahora tangible. Y el propósito de la ley no es solamente, hermanos, dar ordenanzas al hombre de manera objetiva, prohibiciones, mandamientos, sino que es una comunicación de bondad. Mira cuál es mi voluntad para ti. ¿Cuál es mi voluntad? Pero el hombre falla en percatarse de la naturaleza. Y también falla en percatarse o simplemente de ignorar las palabras de la ley de Dios. Por eso, los hombres, en el versículo 13, es la condición natural del hombre por rechazar la revelación natural y rechazar la revelación específica de Dios. Versículo 13. Preserva también a tu siervo ¿de qué? Dios juzga porque somos soberbios. El hombre falla en percatarse, en darle la gloria a Dios solamente reconociendo que Él es el creador, sino también en ignorando conscientemente su palabra. El hombre es un soberbio. Pero se le debe honra y gloria a ese Dios que creó los cielos y la tierra y que también dio su voluntad de manera explícita, y aún el hombre es soberbio. Esa es una manera para nosotros también entender el tema central del Salmo. No tenemos excusa, pero porque no solamente la creación, sino que Dios mismo ha querido que entendamos realmente su voluntad en la ley. Y aún así el hombre es soberbio. Y por eso el salmista, guárdame de ese corazón soberbio, Señor. Otra cosa que nos enseña de manera resumida o general este salmo es que la ley debe ser admirada mucho más que la propia naturaleza. Si la naturaleza es tan grande, tan gloriosa y majestuosa, tan infinita, la ley de Dios es mucho más valioso y mucho más infinito que la propia creación. Si tú te maravillas de la creación, que es algo extraordinario, la ley para nosotros debe ser mucho más grande que eso. Por eso decimos que es como un salmo de la ley. Entonces, ¿cuál debe ser la estima que debemos tener por esa ley? ¿Cómo consideras tú la ley de Dios? Para ti, ¿qué es la ley de Dios? Es más grande que el universo mismo. Imagínense cómo el salmista quiere que entendamos esto. Sí, lo extraordinario, lo imponente de la naturaleza no se compara con lo que Dios hace con su ley. No se compara con lo que Dios hace con su ley. ¿Qué hace Dios con su ley? Versículo 7. Convierte el alma de una persona. Hace sabio al sencillo. Alumbra los ojos. Alegra el corazón. Permanece para siempre y todo es justo.
¿Cuál es la estima que debemos tenerle a la ley de Dios? Ella es más importante que la misma creación. Los hombres no pueden vivir sin la creación. Si se nos quitara el mundo, el suelo, nos moriríamos. Pero más grande es la ley de Dios. Si no estimamos la ley de Dios de esa manera, entonces realmente estamos siendo soberbios. La soberbia nos ha inundado el corazón. ¿Puedes vivir sin agua? Piensa, tenemos mucho problema aquí en Venezuela con el agua. Puedes vivir sin agua, puedes vivir sin luz, puedes vivir sin gas. Hermano, sin internet, dicen algunos. Si dependemos tanto del mundo físico, si dependemos tanto de la naturaleza, lo que nos puede ofrecer la creación de Dios, ¿cuánto más debemos estimar nuestra dependencia de la palabra de Dios, la ley de Dios? Entonces, el Salmo 19 es un llamado de atención. ¿Cómo estás mirando tú la ley de Dios? Es un llamado de atención. ¿Tú realmente amas y te deleitas y entiendes la trascendencia que es que tú escuches la palabra de Dios? He allí el llamado del Salmo 19. Consideremos los primeros 6 versículos. Lo vamos a titular El mensaje silencioso de Dios en la naturaleza. Dios utiliza la naturaleza para darse a conocer. El mensaje silencioso de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia. Está hablando de que hay un mensaje claro. Está hablando de que los cielos, el firmamento, el universo, toda la creación está reflejando que no viene del Big Bang, que no viene de una cosa fortuita, que no viene de una explosión irracional, sino que es un diseño inteligente. Es un diseño inteligente. Los astrónomos hablan de que existen 1.000 millones de estrellas y solamente han logrado fotografiar 100 millones. Todavía le queda pendiente mucho. Pero el testimonio que dan esas estrellas no es para que nosotros adoremos eso. De hecho, el Salmo 19 es un contraste con la mentalidad pagana de los otros pueblos que habían alrededor de Israel. Ellos adoran la creación, nosotros adoramos al Creador, que es más infinito que eso. El testimonio de las Escrituras, el testimonio de la naturaleza es fuerte, contundente y constante. Hermanos, cada día el Señor está diciendo: yo soy el Creador y tú me debes honra. Cada amanecer debe recordarnos: Dios está en control, Dios es soberano. No solamente Dios existe, yo vivo para Él. Este día debe ser para Él. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día imita palabra a otro. Estamos hablando como que agarra el relevo, el testigo. Es un mensaje de relevo que es constante, como una carrera. Él da el testigo al otro día para que siga anunciando el mismo mensaje y que nos siga recordando: Dios es trascendente. Yo me debo a Dios, yo me debo al Creador. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, hablando del universo, de lo infinito del universo, puso tabernáculo para el sol, y ahora empieza a hablar del sol. Empieza a hablar del sol. ¿Por qué? El sol es la lumbrera más imponente que tenemos, de la cual la mayoría de los pueblos paganos adoraban. Pero el sol no es para ser adorado, sino para reflejar
la gloria de quien lo creó. Este como esposo, entonces habla de lo imponente que es el sol. Este como esposo sale de su tálamo, se alegra cual gigante, una palabra que se puede traducir como guerrero, alguien que va a guerrear, alguien que va a la lucha. Dice, para correr el camino, como un atleta. El sol vence la oscuridad, se levanta, se impone ante la oscuridad y recorre su camino hasta volverse a poner. Pero un día emite a otro día. Ese sol tan imponente, ese sol que siempre va a salir y siempre va a vencer las tinieblas, ese sol lo único que nos va a hacer recordar es que Dios no solamente es más grande y más poderoso que ese sol, sino que ese Dios es el que necesitamos tanto como necesitamos el sol. Si no saliese el sol, leí en estos días que en una locación de Alaska, si no me equivoco ayer o antier, fue a la 1:00 de la tarde, fue el último rayo de luz del sol que hubo en ese momento, o que hubo en esa locación. Y va a haber oscuridad todo este tiempo hasta el 23 de enero. El 23 de enero va a volver a amanecer el sol allá, va a salir el sol allá. ¿Cómo será la vida en todos estos 65 días en esa zona? Hostil, una penumbre, tenue, horrible. ¿Cuánto necesitamos el sol? Aunque nos quejamos del sol, es verdad, aquí como que pega más fuerte, ¿no? Pero ¿cuánto necesitamos de la luz del sol? Ese sol le está diciendo, tal como tú me necesitas, tú necesitas al que me creó a mí. Yo dependo también de Dios. El salmo se enfoca entonces en esta gran lumbrera, así como otros salmos se enfocan en las estrellas. Este se enfoca particularmente en la lumbrera mayor que es el sol. Entonces nos habla de los beneficios de su calor. No habla de los beneficios de su calor, sino que su calor llega. No hay posibilidad de esconderse de su calor. No nos habla, mira lo importante, lo beneficioso que es para tu piel, el calor del sol. No. Cuando habla de un extremo de los cielos y su salida y su curso hasta el término de ellos, no hay quien se esconda de su calor. Es decir, Él abarca todo y nada se esconde del calor del sol. Y cuando se habla del calor no está hablando de cosas buenas, sino de eso que no es tan agradable. De igual manera, Él refleja la gloria de Dios. Nadie se esconde ante la gloria de Dios. Cuando Dios va a salir a imponer justicia, va a ser como el sol. Nada se va a esconder en su calor. Él va a alcanzar a todos en su furor. Por eso vemos la sabiduría, el mensaje de la naturaleza dando a conocer a Dios. Ahora, hablamos del mensaje audible de Dios en la ley. Sí, la naturaleza nos habla de lo imponente que es Dios. Si la tierra y el universo es imponente, imagínense cómo es el Creador. El salmista entonces prepara el corazón de las personas para hablar del sol, o estando hablando del sol, habla y quiere que podamos entender lo maravilloso y lo grande y lo vasto que es eso, para entonces ahora, pero mira la ley de Dios, para contrastarlo con algo mucho más grande y más glorioso, la ley de Dios. Los versículos del 7 al 9 es muy interesante cómo están compuestos. En cada versículo existe el nombre o cómo se le llama a la palabra de Dios. En segundo lugar, hay un adjetivo, cómo se describe a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la actividad o los efectos de la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiarlo de esa manera.
conozcamos primero cómo se le llama a la palabra de Dios, los nombres, luego los adjetivos y por último cuáles son los efectos que causa la palabra de Dios. ¿Cuáles son los nombres que se le da? Versículo 7, la ley de Jehová. Fíjense que en los versículos del 1 al 6, sí, habla de Dios, pero ahora dice la ley de Jehová. La palabra Jehová es usada en referencia al Dios del pacto, al Dios personal. Sí, la naturaleza declara a Dios, pero la ley te acerca a Dios. La ley de Jehová. La ley de Jehová. Luego dice el testimonio de Jehová. Los mandamientos de Jehová. El precepto de Jehová. El temor de Jehová. Los juicios de Jehová. Cada uno de estos términos siempre haciendo referencia al Dios personal, al Dios del pacto. La naturaleza es impersonal, ella declara la gloria de Dios, la gloria trascendente de Dios, pero la ley nos acerca y nos declara la cercanía, lo inmanente que es Dios. La ley de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, nos habla entonces del carácter de la revelación es de Dios. No podemos llegar jamás a conocer a Dios si Él no se revela a sí mismo. Y como es la ley de Jehová, como son los mandamientos de Jehová, como es el precepto de Jehová, como es el temor y los juicios, todo debe ser acatado, obedecido, sin refutar nada. Todos estos títulos nos hablan de la obediencia que se le debe a la ley de Dios. La obediencia irrestricta, la obediencia que no se cuestiona. ¿Cómo estimas tú la palabra de Dios, hermano? Cuando Dios dice algo, tú dices, bueno, a lo mejor Dios no quiso decir eso. No matarás, bueno. No adulterarás, bueno. Pero a lo mejor no es tan así. La ley, los mandamientos, el precepto, todas estas palabras nos hablan, yo me debo a un Dios y debo obedecerlo porque es su palabra. Él es más grande que la naturaleza. Veamos los adjetivos, las descripciones que da en cada uno. ¿Qué hace o qué es? La ley de Dios es ¿qué? Perfecta, completa, no le falta nada. El testimonio de Jehová es fiel, fidedigno, verdadero. No hay doblez. Es fiel. Cuando hablamos de fidelidad, no estamos hablando de bondad. Muchos dicen, Dios es bueno, Dios es fiel. Y muchos dicen, bueno, ¿será lo mismo? No. Fiel es hacer lo que se dijo que se iba a hacer. ¿Sí? Cumplir con su palabra. Veracidad, verdad. El testimonio de Jehová es verdad, es fiel, es auténtico. Los mandamientos de Jehová son rectos, son derechos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos que van a la muerte, dice la palabra de Dios, que van a la destrucción. Pero los caminos de Jehová son los verdaderos caminos, los caminos derechos. No hay desvío alguno. ¿Qué más dice? El precepto de Jehová es puro, no es contaminado, no hay un agente que la palabra es que lo altere o que haga perder su pureza, que haga perder su valor tácito que tiene. Es puro.
realmente es la palabra de Dios. Y también es limpio. No hay mancha, no hay contaminación, no hay algo sucio en él. Todo es limpio. Y dice, los juicios de Jehová son verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. De modo que cada una de estas palabras que se nos hablan, de los adjetivos de Dios, nos habla de que Dios es confiable. Hablamos de los nombres que nos hablan, en resumen, cada uno de esos nombres, Él debe ser obedecido. Pero sus descripciones nos hablan de que podemos confiar en Él, de que es limpio, Él no me está engañando, Él no se está falsificando, Él no está jugando conmigo, no está jugando con mis sentimientos. Él es confiable. Puedo descansar en su palabra si realmente la sigo y la cumplo. Y en último lugar nos habla de las cosas que hace la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mis palabras no pueden convertir a nadie. Yo no puedo convencer. Solamente Dios es quien convierte, y lo hace por medio de su ley, por medio de su palabra. No es lo que yo pueda expresar con mis palabras. Dios, por medio de su palabra perfecta, escrita, puede hacer esa obra, convertir el alma. Algunos sugieren que la palabra tiene que ver con restaurar el ánimo. Restaurar, animar, convertir. Restaurar el alma, convertir el alma. Pero no solamente convierte un alma, no solamente la restaura, la levanta, de las cenizas la puede levantar, sino que hace sabio al sencillo. ¿Qué significa que hace sabio al sencillo? La palabra sencillo es el indocto, el que no entiende. Cuando habla, da sabiduría, es que da estabilidad por fin a la vida, da sentido a la vida. No hay rumbo incierto en la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahora veo claro las cosas. Antes no entendía, antes pensaba que era de una manera, pero dice la palabra de Dios, ella es tan perfecta, tan pura, que te hace entender aún aquellas cosas que por ti mismo no entenderías. Y cuando entendemos algo, ¿qué causa en nuestras vidas? Cuando entendemos algo, hay tranquilidad, hay confianza. Aunque Dios no necesita decir por qué hay o por qué hace tales cosas. Dios no necesita, Dios no está obligado en hacernos entender. Sin embargo, la palabra de Dios nos hace entender. Nos alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Hay una nota, cuando dice que alumbra los ojos, hay un pasaje en las escrituras, cuando dice que el ejército de Saúl los había juramentado para que ayunaran hasta alcanzar a David. Y si no mataban a David, no podían comer alimentos. Y bueno, su hijo Jonatán dice que agarró miel y probó un poco. Él no se había juramentado, él no estaba allí. Agarró un poco y dice que fueron alumbrados sus ojos. Un respiro. Hubo un nuevo nacimiento prácticamente. El hombre volvió, como dicen, volvió a ver en colores. Estaba viendo blanco y negro. La ley de Jehová alumbra los ojos, nos reaviva. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice,
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Cuando habla de permanecer para siempre, nos habla de que ella es confiable y que ella nos va a hacer perseverar. Si yo confío plenamente en las Escrituras, si yo confío plenamente en la ley de Dios, como ella permanece para siempre, yo permaneceré para siempre. Y al final dice, sus juicios son verdad, todos justos. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Justicia. Y si yo ando en la ley de Jehová, andaré en justicia. He allí lo importante y lo trascendente y lo más grande que es, o la valía más grande que tiene el salmo, la ley de Jehová en contraste con la naturaleza. La naturaleza es grande, sí, pero la ley de Jehová hace mucho más que la naturaleza. La ley de Jehová es mucho más importante que la naturaleza. Me conecta a una perfecta y correcta relación con el Creador. Cosa que la naturaleza simplemente me dice, hay un Creador, y la ley de Dios me dice, esta es la manera como te vas a relacionar con tu Creador. Para terminar, ¿cuál es la respuesta lógica cuando te acercas y entiendes que la ley de Jehová es para tu bien? Cuando entiendes que la ley de Jehová es más grande que la propia naturaleza. La primera respuesta que declara el salmista es, yo la deseo. Hermanos, ¿por qué no deseamos leer las Escrituras? ¿Por qué no deseamos leer la Biblia? Porque no entendemos cuál es su propósito. Si yo entiendo que el propósito de las Escrituras, que el propósito de la Biblia es reanimarme, convertirme, alumbrar mis ojos, permanecer y perseverar, andar en justicia. Si no quieres agradar a Dios de esa manera, entonces la ley no sirve para ti. La respuesta lógica a la revelación de Dios. ¿Cómo se puede mantener entonces la vida perfecta, la comunión perfecta y constante con ese Creador de la naturaleza? Debo desear sus palabras. Sus palabras deben ser estimadas a mis ojos como el oro. Deben ser estimadas a mi paladar como la miel. Debe ser más delicioso que la miel y más deseable que el oro. Juan capítulo 6, versículo 25. En el capítulo 6, si usted se da cuenta, habla de la alimentación de los 5,000. Dice que el Señor alimenta a más de 5,000 personas. Y en esa noche, Él envía a sus discípulos al mar, pero Él se queda en el lugar donde había dado el alimento. Versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, donde estaba Jesús, ¿verdad?, vio que no había salido, que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. La gente se dio cuenta. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, que había pasado en la madrugada, el Señor caminó sobre las aguas. ¿Qué? El Señor había andado sobre las aguas. La gente no sabía eso. Y dice que la gente buscó a Jesús. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Si la narración hubiese quedado allí, hubiésemos dicho, esta gente deseaba al Señor, lo anhelaba, hizo todo lo posible por llegar hasta Jesús. Versículo 25 nos dice la realidad de cuál era su deseo y su necesidad.
Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Tanto que trabajan por cosas perecederas, por cosas que al final no te lo vas a llevar a la tumba, por cosas que al final va a quedar aquí, no tendrán el mismo valor después, en algún momento. Trabajar, no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece. Pero todo tiene que ver con el deseo. ¿Qué anhelo y qué deseo yo? El Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuál es la respuesta lógica al entender la palabra de Dios? Debo desearla. En primer lugar, debo desearla. Que el Señor nos ayude a desear su ley. Que el Señor nos ayude a entender de tal manera que su ley sea deleitosa para nosotros, sea más importante que lo que yo pueda trabajar en la semana, sea más importante para mí que cualquier otra cosa. En segundo lugar, la respuesta lógica al entender la trascendencia y lo importante que es la ley de Dios. Versículo 11 al 13. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué hace entonces la persona? Acepta lo que Dios dice en su palabra. Tu siervo es amonestado, yo acepto tus amonestaciones. ¿Quién me podrá librar de mis errores? La ley me libra de los errores, la ley me corrige. ¿Quién me va a guardar del corazón orgulloso y soberbio? Solamente la ley es la que me enseña. Solamente la ley es la que me guarda para ser íntegro, para ser limpio de gran rebelión. Yo acepto la ley de Dios. No solamente la deseo, sino que lo que me dice lo acepto y lo hago. No soy oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios. Yo anhelo y deseo la palabra de Dios, porque como yo quiero agradar a Dios y como yo deseo no ser soberbio delante de Dios, entonces yo acepto todo lo que Él me dice. Todo lo que Él me manda, yo lo voy a hacer al pie de la letra, porque yo lo amo, porque yo lo deseo. Él sabe, el salmista sabe que es lo único que lo librará de ser soberbio como las demás personas delante de su Creador, cuando estime valioso la ley de Dios y acepta todos sus preceptos. Tú lo dices, Señor, eso está bien, eso es todo para mí. Y en último lugar, versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. No solamente lo desea, no solamente acepta sus correcciones y amonestaciones, sino que medita en ella. Medita en ella. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿En qué está meditando el salmista? En la ley de Dios. Lo está haciendo un contraste con la naturaleza. Señor, lo más importante para mí es agradarte y por eso yo medito en tu ley. Lo más importante para el creyente es glorificar a Dios, agradarle a Él. Y sabe que no habrá otro medio para agradar al Señor, para glorificarle, si no medito en su palabra. En su ley medita
de día y de noche. La preocupación más grande del salmista es: Señor, ¿realmente lo que estoy meditando es agradable a ti? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, Señor. Yo quiero que lo que estoy meditando sea correcto. Eso es lo más grande para mí. Y luego le dice: oh Jehová, recuerden esa palabra, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Al final el salmista puede tener esa expresión de confianza: roca mía, fortaleza mía, roca mía y redentor mío. El Salmo 19 nos habla entonces de cuán grande debe ser estimada la ley de Dios. Más que el universo, más que la familia, más que cualquier otra cosa, la ley de Dios debe ser deseada, debe ser aceptada y debe ser meditada, porque anhelamos glorificar a Dios. ¿Anhelas tú glorificar a Dios? ¿Deseas tú la ley? ¿La aceptas? ¿La meditas? Si no hay esos rasgos o esas características en nuestras vidas, entonces que el Señor nos ayude. Muy probablemente hemos caído en esa soberbia, se han enseñoreado de nosotros, pero que el Señor nos ayude. Señor, ayúdame a que realmente tú seas mi propósito en la vida, agradar al Señor, y solamente la ley es la que puede hacer eso en mi vida. Oramos y damos gracias al Señor. Bendito Dios, gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias por este hermoso salmo, uno de los más hermosos que hay en este libro, Señor, donde ciertamente, Señor, la naturaleza es tan imponente, tan grande, Señor. Pero ayúdanos a estimar mucho más grande y más valioso tu ley. Si nos ha faltado, Señor, propósito, si nos ha faltado ese corazón, Señor, de agradarte, y lo estamos reflejando en no considerar tan grande la ley, tu ley, la meditación, la aceptación y el desear, escuchar, escudriñar en ella, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, a que las soberbias no se enseñoreen de nosotros. Ayúdanos realmente a estimar tu palabra como debe ser, Señor, más que el oro, y dulce más que la miel, Señor. Ayúdanos a amarte con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza, Señor. Te damos gracias porque nos has dado tu ley para meditarla. Nos has dado tu ley para conformarnos a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a estimarla cada vez más. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.